¿Qué tal? En esta cápsula vamos a modelar un amplificador de emisor común, el cual, ¿no es cierto?, vamos a suponer que está trabajando en la zona de activación directa. Vamos a modelar tanto la etapa de CO, lo que se refiere a los circuitos de polarización, y luego vamos a realizar el modelado con su circuito de pequeña señal, ¿cierto? Por lo tanto, un modelado en pequeña señal. Vamos a trabajar solamente para frecuencias intermedias, ¿ya? Donde los capacitores de acople tienden a, la impedancia de estos capacitores van a tender a, básicamente, hacer un cortocircuito, básicamente. Muy bien, aquí tenemos la información, entonces vamos a obtener, por lo tanto, el punto de equilibrio del circuito o de su etapa de polarización, y luego vamos a obtener las ganancias de corriente tensión, como las resistencias de entrada y salida del modelado pequeña señal para frecuencias intermedias. Bien, dicho eso, entonces procedemos con básicamente el análisis de polarización o de señal. Análisis en DC. Y por lo tanto aquí vamos a suponer esto que básicamente estos capacitores de acople se abren básicamente, para obtener cierto circuito típico de polarización DC, el cual está basado en lo que se llama divisor de tensión, ¿cierto? Aquí. ¿Ok? Por lo tanto ya tenemos las resistencias, resistencia del colector, resistencia del emisor, ¿no es cierto? Esta es la base, colector del emisor. Acá tenemos la fuente de colector a tierra. Por lo tanto, ¿cierto? Aquí tenemos la corriente que circula de base en mayúscula porque estamos trabajando con tensiones continuas, básicamente la corriente del emisor y, por supuesto, ¿cierto? La corriente de colector. Lo cual, si desarrollamos un pequeño simplificación de este circuito, puede quedar de la siguiente manera, ¿no? Básicamente, lo que voy a hacer es básicamente compartir esta tensión tanto en el lado de base como en el lado de colector, lo cual me queda una estructura circuital de este tipo, ¿no? Tanto cierto el circuito me queda acá. Aquí compartimos la tensión colector hacia tierra. Este toma el valor de R2, este toma el valor de R1, ¿correcto? Este sigue siendo la resistencia del emisor, este sigue siendo la resistencia colector, este también es la tensión de colector a tierra. Es base, ¿no es cierto? Este colector, este es el emisor. Y por acá, ¿cierto? Circula la corriente de base, la corriente de colector y la corriente, ¿no es cierto?, de emisor. Ya está. Ahora, básicamente, como podemos ver aquí, si tuviéramos si pusiéramos, ¿cierto?, esta línea segmentada y nombráramos dos terminales A y B, podríamos obtener un circuito equivalente de Ternary, ¿no? Básicamente, sería el siguiente. Si pudiéramos separar, ¿cierto?, este circuito quedaría de esta forma.
Um, R1, R2, ¿no? Y R1, ¿correcto? Por lo tanto, aquí ya podríamos calcular nuestra tensión de Thevenin, ¿no? Que para nuestro caso va a ser la tensión VB, perdón, porque va a ser la tensión que vamos a designar del lado de la base. Simplemente que hay un divisor de tensión, como se puede ver, ¿cierto? Por lo tanto, VB no es más que R1, ¿cierto? Sobre R1 más R2 por VCC, lo cual un segundo paso de simplificación, esto puede quedar como R1 paralelo con R2 sobre R2, ¿no? Perfecto, ecuación 1. Ya tenemos nuestra primera ecuación que relaciona la tensión de base de circuito simplificado. Y posteriormente, ¿cierto? Obtenemos una resistencia de Thevenin, la cual significa que tenemos que, en este caso, cortocircuitar la tensión de entrada, lo cual significa, ¿no es cierto?, que sería R2, esto sería R1, y por lo tanto aquí estaría la resistencia Thevenin, ¿no? Que también para nuestro caso la vamos a llamar una resistencia de base. Ahora, por supuesto que esta resistencia de Thevenin no es más que el paralelo, ¿cierto?, de R1 con respecto a R2, y por sí dos. Está. Por lo tanto, nuestro circuito final, ¿cierto?, puede quedar de la siguiente manera, en polarización, que es básicamente nuestra tensión de base, nuestra resistencia de base, nuestra resistencia de emisor, nuestra resistencia de colector y la tensión de colector, ¿no? Básicamente. Perfecto. Y ahí ya tenemos entonces eh, simplificada nuestro circuito de polarización en DC. Justo aquí tenemos las tensiones base, emisor, las tensiones colector, emisor, ¿no? Ya está. Muy bien. Ahora vamos a tratar de suponer, vamos a suponer para este análisis que este transistor opera en la región de directa o activa, es decir, donde este amplificador o donde este transistor, esta topología del transistor amplifica. Entonces, para ello tenemos que asegurarnos de dos condiciones. Estamos suponiendo que vamos a trabajar en la zona activa. Tenemos que suponer que, por lo tanto, la corriente de base tiene que ser mayor a cero, positiva, y la tensión colector-emisor tiene que ser mayor a la tensión de colector-emisor de saturación, que aproximadamente son, para los casos de silicio, 0.2 volts. Si ocurre esto, va a significar entonces que hay una ecuación, en este caso, dos ecuaciones que son válidas, que la corriente de colector va a ser igual a beta veces la ganancia de corriente del amplificador, beta veces la corriente de base, y que la tensión de la juntura PN entre la base y el emisor es aproximadamente a la tensión directa de esta zona PN, como yo, ¿no? Que básicamente va a ser 0.6 volts para el 0.7 volts si tratamos del caso de silicio. Lo vamos a llamar como VK. ¿Ok? Bien,
Entonces, con esta información ya podemos proceder a desarrollar las primeras ecuaciones, ¿cierto? Que definen básicamente las ecuaciones generales que definen este transistor. Entonces, un KVL asociado a la malla 1, por ejemplo, va a decir que es menos VB más RB por IB más V gamma. Suponemos que estamos trabajando en la zona de activación directa, por lo tanto se cumple estas condiciones, más R por I igual a 0. Lo cual, si, ¿no es cierto? Dejamos esto. Perfecto. Esta sería la ecuación 3, ¿no? Perfecto. Ahora desarrollamos el KVL en la malla 2, ¿no? Vale. Por lo tanto, ¿cierto? En esta dirección contraria sería menos VCC más RC VC más VCE R por I igual a 0. Por lo tanto, despejando esta ecuación, aquí voy arreglando más que todo RC por IC más R por IE es igual, ¿no es cierto? VCC menos VC. Ecuación 4. Y finalmente nuestro KCL alrededor del terminal del emisor, ¿no? Donde dice básicamente que es la ecuación de corriente, que indica que la corriente del colector más la corriente de base es igual a la corriente de emisor. Perfecto. Bien. Si consideramos ahora, llamamos a esta ecuación, por otro lado, si dice que es igual, ¿no es cierto?, a beta y B, porque suponemos, insisto, que este amplificador opera en la zona de activación directa, la llamamos ecuación C. Por lo tanto, implica entonces que si aplicamos 6 en 5, luego en 3 y en 4, obtenemos lo siguiente, ¿no? Una nueva ecuación, básicamente, sería más, lo cual, al factorizar aquí por 1 más beta, ¿no es cierto?, es igual a Y. Ahora vamos a suponer, básicamente, que beta es muy, muy grande, lo cual inmediatamente Y sería aproximadamente a beta y B, que en el caso común de estos amplificadores. Bien, por lo tanto, ahora, aplicando 6 y 7 en la ecuación, por ejemplo, o básicamente si aplicamos 7 en la ecuación 3, o sea, perfecto, si factorizo por IB,
¿Ok? Y por lo tanto yo tendría la primera ecuación relacionada con la corriente de base. ¿Ok? Lo cual implica que tiene que ser igual a, bien, ahora, la ecuación 8. Ahora, una de las condiciones, efectivamente, para asegurar que esta zona esté, o que la zona de trabajo sea activa para este amplificador, es que IB, ¿no es cierto?, sea mayor a cero. Lo cual significa básicamente entonces de que V de B menos V gamma sobre este denominador sea mayor a cero. Como este denominador nunca va a ser cero, digamos, el dominio de esta ecuación, de si digamos, si una función, digamos, eh, es todos los reales, no hay ningún problema. Yo puedo decir entonces que esta condición va a ocurrir cuando la tensión V de B tiene que ser mayor a lo menos a V gamma. Por lo tanto, si esta tensión es mayor a V gamma, cumpliríamos la primera condición. ¿Ok? Bueno, por otro lado, y de acuerdo a la ecuación 6, ¿cierto? Eh, bueno, ah, de acuerdo, ¿cierto? A 6 y C, y C, beta veces y B. Por lo tanto, simplemente cojo aquí esta expresión ¿ok? Y ya tenemos la ecuación 10 que relaciona A y C. E y E, de acuerdo a la ecuación 7, también estamos. Y E también es aproximadamente B de B, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, luego con esta información ya podemos calcular VCE, ¿no es cierto? Porque, a ver, claramente lo que vamos, puntos de equilibrio aquí, puedo comentarlo quizás, el punto de equilibrio que queremos calcular es la corriente de colector como la corriente de colector emisor, ¿de acuerdo? Ya tenemos la corriente de colector que viene dada por la ecuación 10, por lo tanto faltaría la corriente de colector emisor, que la obtenemos de la ecuación 4. Entonces, ahora, de 4 obtenemos lo siguiente. Aquí, ¿no es cierto? Podemos despejar VCE, que es igual básicamente a VCC menos RC por IC menos RE por IE. ¿De acuerdo? Bien. Y como ya sabemos de las ecuaciones anteriores, sabemos que VCE
es aproximadamente AVSC menos RC más RE, beta y B, ¿no? Porque IC es beta y B, IE es beta y B. Por lo tanto, ya tendríamos, y si reemplazamos este B y B con la expresión que viene dado por esta ecuación de acá, básicamente, que es la misma que aquí, ¿no? Básicamente sería, entonces, voy a copiar esta expresión para volver y por lo tanto, ya con esta información, una última, eh, una última simplificación aquí, podría quedar como, ya tenemos entonces puntos de equilibrio calculados, y C, VC. Bien, con esta etapa ya aquí podremos simplemente, por ejemplo, dibujar y podríamos dibujar la línea de recta, la línea de carga, básicamente la recta de carga, ¿no? Por ejemplo, de esta ecuación, a ver, por ejemplo, pasando la recta de carga, podríamos copiar esta ecuación de aquí, y, ok, pero sabemos que IC, ¿cierto? De acuerdo a la ecuación 6, IC es beta y B. Por lo tanto, esto puede quedar en función de IC, ¿no? Y justamente es el plano del punto de equilibrio. Perfecto. Y por lo tanto ya podemos proceder a dibujar, o podríamos despejar de aquí, ¿no? Eh, si despejamos IC para generar la curva I con respecto a tensión, ¿no? I con respecto a V, IC es aproximadamente igual a, ¿no es cierto? Lo cual finalmente indica que es VC menos VC, ¿cierto? A sobre esta expresión de acá.
Muy bien. Y si dibujamos este plano, aquí, bueno, podemos proceder a dibujar, por ejemplo, cuando VC es cero, el punto de carga es este de aquí, ¿no? Que sería el VCC sobre RC más RE. Y cuando hice cero, el- la, la, la abscisa que toca el punto sería VCC, ¿no? Y por lo tanto, aquí ya podemos trazar eh, nuestra línea de carga. Ya está. Esta sería entonces la línea de carga donde tendría que estar ubicado el punto de equilibrio del sistema, que viene dada, ¿cierto?, por esta ecuación. Muy bien. Bueno, con esta recta ya terminamos el análisis índice básicamente y podemos proceder a desarrollar el análisis en la C. ¿Ok? Mm, Este, bueno, y para ello vamos, ¿cierto? Aquí ahora los capacitores, básicamente de este circuito, lo voy a coger el circuito original. Cuando estamos hablando del análisis en la ¿cierto? Estos capacitores de cortocircuito, digamos así, y las tensiones también se cortocircuitan, básicamente, y se cortocircuitan a tierra. ¿Ok? Entonces, y para ello, este de aquí lo vamos a utilizar. Entonces, si realizamos la fracción, esto queda algo por el estilo, ¿no? Bueno, la tensión de entrada alterna a la que yo quiero amplificar. Este de aquí, ¿cierto? Como esta tensión se va a tierra, me queda en paralelo entre R1 y R2. Me queda el transistor que se mantiene. Y esta resistencia, ¿cierto? Como este punto se va a tierra, también esta queda de esta manera, ¿no? Paralelo con, como si cortocircuita paralelo con la resistencia de carga R. ¿Ok? Um, Perfecto. Muy bien. Esto se mantiene tal cual. Esto es RB, el paralelo. Esto es RE, RC, RL. Esta es la tensión de salida. Aquí tenemos una corriente de entrada en minúscula ahora porque estamos hablando de señales variables en el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Y ahora simplemente lo que hacemos es reemplazar el transistor por su equivalente en pequeña señal. Utilizamos todo lo que ya conocemos como los parámetros R. ¿Ok? Los parámetros R. Básicamente, el parámetro R, ¿cierto? Es el diagrama que proviene de la linealización de las ecuaciones no lineales que dominan el comportamiento de este amplificador. Básicamente está compuesto por el lado de base, un conector, la base, luego en el emisor una resistencia dinámica en minúscula, y luego en el colector una fuente de corriente controlada,
que es controlada por esta corriente de aquí, que es la base. ¿Ok? Y luego simplemente conectamos, ¿no es cierto?, el resto del circuito. La base va a esta resistencia. En el array aquí va con la resistencia de emisor que hemos usado. En el colector va la resistencia de colector en paralelo con la resistencia de carga, ¿no? Y aquí la fuente de tensión variable en el tiempo. Es importante comentar, ¿cierto?, que la magnitud de esta tensión variable en el tiempo tiene que ser más pequeña que las magnitudes de C o de polarización, para evitar entonces mover el punto de operación del amplificador, ¿vale? Dejarlo, en otras palabras, que esas variaciones no afecten el modo de operación directa del amplificador. Muy bien. Bueno, ahora simplemente, ¿cierto?, dibujamos, designamos los parámetros resultantes del amplificador. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya tenemos nuestro circuito lineal en parámetros ciertos. Como pueden ver en un diagrama que tiene básicamente dos entradas y dos salidas, dos terminales de entrada y dos terminales de salida, por lo tanto, un cuadrito. Bien, entonces ahora procedemos a calcular básicamente, por ejemplo, la ganancia de tensión de este amplificador con este circuito. Bien, la ganancia de tensión, entonces, calcula, ¿no es cierto? Bien, entonces la ganancia de tensión es la relación de la tensión de salida respecto a la tensión de entrada. Bien, bueno, por ejemplo, de aquí ya podemos calcular la tensión de salida. Sería la ecuación, bueno, 12, esta sería la ecuación, vamos a poner el nombre aquí de la ecuación 13, y este ya vendría siendo la ecuación 14. ¿Ok? Bien, entonces, del circuito, de este circuito, podemos ver que la tensión de salida es básicamente menos beta y B, ¿cierto? Entendamos que la dirección de esta corriente va en este sentido. Y por lo tanto, si yo la quiero invertir para calcular esta tensión, invierto sigma por el paralelo, ¿no es cierto?, como está por simplificación de RC con respecto a R. Está calculada la tensión de salida. La tensión de entrada se puede sacar de manera. La más sencilla, ¿cierto?, es dejarla en función de beta y bes, o de ibes. Entonces, como se puede ver aquí, la voy a buscar acá, después acá me voy a mantener el orden. V sub I no es más que, por ejemplo, la corriente que circula por esta rama, ¿no es cierto?, que sería I más beta y B por la suma de la resistencia de esta rama, ¿no? Que sería básicamente RE más R, mayúscula, ¿no? Si nosotros factorizamos aquí,
Básicamente, esta expresión se puede simplificar quedando como beta R más R mayúscula por y B. Ya está. Y ya por lo tanto tenemos nuestro cálculo de tensión de salida. ¿Ok? Perfecto. Por lo tanto, por lo tanto, ya tenemos nuestra ganancia de tensión, el cual fíjate que este es un amplificador inversor, ya que la ganancia, la tensión de salida se invierte con respecto a la tensión de entrada. Con este modelo, ya podemos, con esta ecuación podemos tener entonces cómo se comporta este amplificador en términos de ganancia de tensión. ¿Ok? Primero, entonces, propósito cumplido, porque tenemos el modelo de la ganancia de tensión del amplificador. Bien, vamos ahora a obtener la ganancia de corriente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la relación, ¿no es cierto?, de corrientes del amplificador? Bien, entonces, fijémonos en este diagrama y de aquí ya podemos tener una relación. Por ejemplo, yo sé de que respecto a la tensión, bueno, respecto a la tensión de salida no es más que o sea, la corriente de salida no es más que la tensión de salida sobre RL, y ya está, ¿no? Y no hemos vuelto a quedarle. Vamos a ver aquí. Bien. Ahora, la tensión, la corriente de entrada es un poco más compleja, pero tampoco ni tanto. Mire, fíjate. ¿Cuál es la tensión de salida aquí? La tensión de salida es igual, ¿no es cierto?, a esta resistencia por la corriente que circula por esta rama. Y la corriente que circula por esta rama no es más que I sub I menos I sub B, ¿cierto? De acuerdo al circuito. Bien. Pero, si pudiéramos, por ejemplo, despejar de esta ecuación, de la ecuación 16, I sub B y reemplazarlo aquí, obtendríamos una expresión en función de VI, lo cual nos significaría que después podríamos hilar V sub I y obtendríamos la tensión I sub I con respecto a V sub I, que es lo que buscamos para esta relación. Entonces, de la ecuación 16, si despejamos aquí, I sub B no es más que
Ok, y esta la vamos a llamar la ecuación 20. Entonces ahora, reemplazando. Bueno, ahora esto ya lo podemos llevar abajo porque no hay más para mantener el orden, ¿cierto? Del cálculo. Entonces ahora, reemplazando, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Ok. Luego aquí despejando y aislando V sub I. Ok. Y con esta información, ¿cierto? Ya podemos despejar esta ecuación I sub I. Por lo tanto, bueno, aquí lo voy a arreglar un poquito. Y finalmente, I sub I es igual a perfecto. Muy bien. Ahora simplemente falta computar, ¿cierto? A la ecuación 18. Entonces, reemplazando, ¿no? Reemplazando la ecuación, la corriente sería 19 y 21 en 18. Nuestra ganancia de corriente es igual a esta expresión dividido por esta expresión, pero como dividido queda para arriba, ¿no? Esto quedaría, si convertimos,
multiplicado por esta expresión de aquí. ¿Ok? Y como VO con respecto a VI es esta ganancia que la hemos calculado anteriormente, la expresión de salida viene siendo básicamente menos RD más RE, RD, factor de el paralelo entre RC sobre RL dividido en RE. Perfecto. Esto viene porque como V sub E o con respecto a V sub I es la ganancia de tensión, está acá arriba, al reemplazar esta ecuación aquí abajo, nos queda, y arreglando un pelín, nos queda esta expresión de ganancia finalmente de corriente. 22. Bien, con esto ya tenemos las ganancias y ahora nos quedarían las eh, resistencias de entrada y salida del amplificador, ¿no? Vamos a calcular ahora. ¿Ok? Y bueno, simplemente aquí RI, ¿cierto? No es más que, bueno, voy a volver a copiar esta expresión, este diagrama acá. Pero aquí esta resistencia entrada mirada acá. Por lo tanto, esta resistencia entrada no es más que VI sobre I sub I, que sería la ecuación 23. Bien, fíjense que esta expresión la tenemos de forma inmediata aquí, en la ecuación 21. Porque la ecuación 21 está ahí, pasa aquí dividiendo, y por esto pasa multiplicando y dividiendo, no estamos operativos, digamos, estamos disponibles para el cálculo de tensión. Entonces, de la ecuación 21, aquí esto pasa multiplicando dividido por el verdad. Y si factorizamos por beta, queda como ok. Eh, lo cual, si podemos abstraer un poquito,
Y fíjense lo que podemos hacer aún más. Esto significaría también que si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, en el número 2 multiplico por beta y además divido por beta, finalmente la expresión sería beta por R sobre beta paralelo con R más R mayúscula. Ok, ya está. Ahí ya tenemos una expresión mucho más sintética. Ya está. Ahí tenemos la expresión de la resistencia de entrada. 20, la ecuación 24. Y finalmente tendríamos entonces, quedaría la ecuación de cálculo de R. Eh, ya, ok. Y para el cálculo de RO, ¿cierto? La resistencia de salida, ¿no? También voy a coger este diagrama aquí, pero aquí ahora lo que se hace básicamente, ¿cierto? Es, se cortocircuita la fuente de entrada o si fuera de corriente se abre y calculamos la resistencia de salida del amplificador desde el punto en donde se ve RC hacia la izquierda, ¿no? Y por el teorema, y por uno de los teoremas, ¿cierto?, de circuitos básicos, sabemos que las fuentes de corriente separan el circuito. Por lo tanto, yo no se cometería ningún error al cortar el circuito aquí y redibujarlo, ¿no? Ok, y por lo tanto, ok, y en este caso, la resistencia de salida viene siendo, aquí yo la nombro IRC, ¿no? Y como la resistencia de salida viene medida desde este punto, puedo decir de que, por ejemplo, VO es igual a RC por RC. Pero claro, la tensión con respecto a la corriente que circula por este punto, ¿ok? Em, vendría siendo, en otras palabras, esta pasa para aquí,
Este viene siendo RC, ¿no? Que básicamente es la tensión con respecto a la corriente que circula por aquí. Viene siendo RO. Y por lo tanto, ya hemos calculado básicamente la resistencia de salida, que no es más que RC, ¿no? Básicamente, es la ecuación 25. También esto se pudo haber calculado de otra manera. Por ejemplo, podemos calcular IRC en función de la tensión de aquí. Otra manera, por ejemplo, aquí se tiene un divisor de corriente, ¿no? Por lo tanto, IRC, que básicamente IRC por VO es la tensión o sea, es la resistencia de salida, ¿no? Básicamente, digamos, VO sobre IRC. Por lo tanto, IRC es más que menos beta por IB, ¿no es cierto? Por RL sobre RC más RL. ¿Ok? Bien. ¿Y cuánto vale VO? Bueno, VO no es más que, ¿no es cierto?, esta corriente multiplicado por el paralelo entre RC y RL. Por RC, RL sobre RC más RL, ¿de acuerdo? Por lo tanto, RO es VO sobre IRC, ¿ok? Eh, y por lo tanto, si yo hago este reemplazo, eh, esto quedaría, ¿no es cierto? Bueno, los signos se van, estas expresiones se van, y por lo tanto me queda, bueno, esto de aquí también puede quedar como menos beta y b por RC paralelo con RL sobre RC, ¿no? Por lo tanto, esto sería RC paralelo con RL, el paralelo no, sobre esta expresión de aquí que sería RC dividido por RC paralelo con RL, y por lo tanto, RO es RC. Está. Y con esto ya hemos modelado por completo este amplificador emisor común, trabajando, obteniendo las ecuaciones tanto en polarización, digamos, en el método de polarización para saber en qué región está en líneas de carga, y luego hemos obtenido, ¿cierto?, su modelado en pequeña señal, un circuito lineal básicamente, para obtener las características de ganancia y las resistencias de entrada como se. En otro video vamos a desarrollar y modelar con el amplificador, pero en colector. Entonces, estamos bien. Hasta luego.